Mis pequeños, acérquense, siéntense junto a su abuela María, que con el corazón aún cargado de miedo, les contaré mi propia historia, un testimonio que guardé por demasiado tiempo. Tengo 67 años, y hace apenas un año, a los 66, viví algo que nadie en mi aldea pudo creer. Quedé embarazada. Lo llamaron milagro, un regalo de Dios para una viuda solitaria. Pero yo sabía que no era así. Desde el primer día, sentí que algo estaba mal. Voces que susurraban mi nombre en la oscuridad, sueños donde el niño dentro de mí me miraba con ojos que no eran suyos, y una presencia que crecía conmigo. En mi aldea, en las tierras secas de Castilla-La Mancha, descubrí un secreto que mi familia escondió por generaciones, un pacto que transformó mi embarazo en una maldición. Lo que enfrenté aún me persigue, y temo que lo que dejé atrás venga por ustedes. Apaguen las luces, mis queridos, porque esta verdad no es para los que temen lo que no pueden ver. Nací en 1958 en una aldea pequeña de Castilla-La Mancha, España, un lugar donde los campos de olivos se extienden hasta donde la vista alcanza y las campanas de la iglesia marcan el paso del tiempo. Mi nombre es María, y ahora, a mis 67 años, miro atrás y veo mi vida como un camino lleno de sombras, pero ninguna tan densa como la que cayó sobre mí hace un año. Crecí en una casa de piedra, heredada de mi abuela Carmen, una mujer de rostro curtido y ojos que parecían guardar secretos. La casa era antigua, con paredes gruesas que olían a tierra húmeda y ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz. Sus marcos de madera desgastados por el tiempo y el viento seco de la región. El tejado, cubierto de musgo y tejas rotas, dejaba filtrar gotas durante las lluvias escasas, y el suelo de madera crujía con cada paso, como si la casa tuviera un lamento propio que resonaba en las noches silenciosas. Afuera, el patio era un caos de hierbas secas, maleza que se enredaba en las botas, y un pozo cubierto de enredaderas que nadie se atrevía a abrir, pues decían que escondía más que agua. Más allá, un bosquecillo de encinas, oscuro y retorcido, marcaba el límite entre la aldea y el silencio del campo, un lugar que los niños evitaban por temor a las historias que circulaban. La aldea era un rincón olvidado, con calles de tierra que se convertían en lodo con la lluvia, y casas bajas de adobe que parecían inclinarse bajo el peso de los años. Los vecinos se reunían al atardecer en la plaza, bajo los olmos centenarios, para rezar el rosario, sus voces elevándose en un canto monótono que llenaba el aire con un eco sagrado y a la vez inquietante. Las historias de fantasmas y maldiciones eran tan comunes como el pan recién horneado que doña Rosario vendía, y cada relato parecía tener un fondo de verdad que nadie cuestionaba. Decían que nuestra casa estaba marcada, que algo antiguo vivía en sus paredes, una presencia que se sentía en el crujir de las vigas o en el frío repentino que a veces atravesaba las habitaciones. Doña Rosario, la anciana que vendía miel con manos temblorosas, juraba que oía cantos extraños viniendo de nuestra dirección por la noche, aunque todos dormíamos, y sus ojos se perdían en el horizonte como si viera algo que los demás no podían. Don Felipe, el herrero,
un hombre de hombros anchos y barba gris, afirmaba haber visto una sombra cruzar el patio una vez, alta y delgada, moviéndose sin ruido, pero cuando corrió a mirar, no había nadie. Solo el viento agitando las hierbas. Mi madre, una mujer devota que siempre llevaba un rosario en el bolsillo, me prohibía hablar de esas cosas. No tientes al mal, María, decía, pero sus manos temblaban al persignarse, y yo notaba el sudor en su frente a pesar del fresco. Mi abuela Carmen, en cambio, nunca negaba los rumores. Algunas verdades son mejores dejadas en la sombra, me decía, y su voz tenía un peso que me helaba, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a contar. Pasaron los años, y la vida me llevó por caminos distintos. Me casé joven, a los 19, con un hombre bueno llamado Javier, un campesino de manos callosas que trabajaba los olivares desde el amanecer hasta el anochecer. Tuvimos 3 hijos, cada uno un regalo que llenó nuestra casa de risas y caos, y luego vinieron los nietos, ustedes, mis pequeños, que trajeron una luz que pensé que duraría para siempre. Vivimos en Toledo por un tiempo, una ciudad con calles estrechas y catedrales imponentes, pero la vida urbana nunca se sintió como hogar. Tras la muerte de Javier hace 2 años, un infarto que lo llevó en un instante mientras recogía aceitunas, decidí volver a la casa de mi infancia. A los 65 años, estaba sola, con el corazón vacío, las manos temblando al doblar su ropa por última vez, pero pensé que la aldea me daría paz, un lugar donde los recuerdos de mi juventud me abrazarían. Qué equivocada estaba. A los 66 años, algo imposible ocurrió, quedé embarazada. No había tenido hijos en décadas, y mi cuerpo, según los médicos, no debería ser capaz de concebir. Sin embargo, los síntomas eran innegables. Náuseas que me despertaban al alba, un cansancio que me obligaba a sentarme a cada rato, y un peso creciente en mi vientre que sentía como una carga desconocida. Fui al médico en Albacete, un hombre joven con gafas que reflejaban la luz de la lámpara mientras revisaba los resultados con asombro. Es un milagro, María, dijo, aunque su tono tenía una nota de incertidumbre, como si dudara de sus propias palabras. Nunca he visto algo así a tu edad. Todo parece normal, pero ten cuidado, vigila cualquier señal extraña. En la aldea, la noticia corrió como el viento, susurrada en las esquinas y gritada en la plaza. Doña Rosario trajo velas y flores silvestres, diciendo que era un regalo de la Virgen, y sus manos arrugadas temblaban de emoción mientras me bendecía. Don Felipe, en cambio, me miró con desconfianza, sus ojos entrecerrados bajo la sombra de su sombrero, murmurando que los milagros no llegan sin precio, y su voz grave resonó en mi mente como una advertencia. Mis hijos estaban divididos. Mi hija mayor, Ana, celebraba con lágrimas de alegría, mientras mi hijo menor, Pedro, me preguntó si estaba segura de seguir adelante, su voz cargada de preocupación, pero yo no sentía alegría, sentía un frío, una sombra que crecía conmigo, un peso que no podía explicar, como si algo dentro de mí no perteneciera a mi cuerpo. La noche en que confirmé mi embarazo, todo cambió.
Estaba en la sala, frente a un crucifijo que colgaba de la pared, rezando con las manos juntas, cuando oí un susurro. María. No venía de afuera, ni del viento que silbaba entre las grietas de la casa. Venía de dentro de mí, como si el bebé estuviera hablando, una voz baja y rasposa que me hizo soltar el rosario. Me quedé helada, con las manos en el vientre, sintiendo un movimiento que no era natural, como si algo se retorciera, buscando salir. Esa noche, soñé con el bosquecillo detrás de la casa, un lugar que siempre me había asustado de niña. En el sueño, una figura sin rostro, envuelta en un manto oscuro que parecía absorber la luz, me ofrecía un niño con ojos negros como pozos sin fondo. Es tuyo, decía, pero su voz era un rugido que retumbaba en mi pecho, y desperté gritando, con el sudor corriendo por mi frente, con la certeza de que lo que llevaba dentro no era humano. A partir de entonces, la casa se volvió un lugar de pesadillas. Los susurros eran constantes, siempre de noche, siempre diciendo mi nombre, un eco que se colaba por las rendijas de las puertas y se enredaba en los rincones oscuros. A veces, oía pasos en el pasillo, un golpeteo lento y deliberado que me hacía contener el aliento. Pero cuando me levantaba a mirar, no había nadie, solo el silencio que parecía burlarse de mí. Las puertas se cerraban solas con un chasquido que resonaba como un disparo, y los santos en las paredes, con sus rostros pintados de blanco y oro, parecían juzgarme, sus ojos de vidrio siguiendo cada uno de mis movimientos. Mi vientre crecía rápido, demasiado rápido, como si los meses se condensaran en semanas, y los movimientos del bebé eran cada vez más fuertes, casi dolorosos, un latigazo que me arrancaba gemidos en la soledad de mi cuarto. Sentía que no estaba sola, que algo me observaba, no desde fuera, sino desde dentro, una presencia que se alimentaba de mi miedo. Fui a la iglesia, buscando consuelo, mis pasos tambaleantes sobre el empedrado de la aldea, el crucifijo de don Miguel apretado contra mi pecho. Don Miguel, el cura, un hombre anciano con manos temblorosas y una voz que parecía venir de otro tiempo, me escuchó en confesión. Le conté sobre los susurros, los sueños, la sensación de que el bebé no era mío, mis palabras saliendo entre sollozos mientras las lágrimas caían sobre el confesionario de madera. Él no se rió, como esperaba. En cambio, me miró con ojos graves, sus pupilas hundidas en un mar de arrugas, y dijo, María, tu familia tiene una deuda, algo que comenzó hace mucho tiempo. Ese niño puede ser el pago. Me dio un crucifijo nuevo, bendecido con agua del río Tajo, y me pidió que rezara todas las noches, pero también me advirtió, no dejes que nazca sin saber qué es, María. Investiga tu pasado. No podía ignorar las palabras de don Miguel. Decidí buscar respuestas en la casa, mis manos temblando mientras subía las escaleras hacia el desván, un lugar que evitaba desde niña por su olor a moho y su oscuridad opresiva. Entre telarañas que se adherían a mi piel como dedos fríos y muebles rotos que crujían bajo mi peso, encontré una caja vieja, cerrada con un candado oxidado que tuve que forzar con un martillo, el metal chillando con cada golpe. Dentro había cartas amarillentas,
fotos descoloridas y un diario de mi abuela Carmen, sus páginas frágiles como hojas secas. Las cartas hablaban de un pacto, hecho por mi tatarabuela para salvar a su hija enferma, una niña que yacía al borde de la muerte tras una fiebre que arrasó la aldea en los años oscuros de la posguerra. Ellos dan vida, pero siempre toman algo a cambio, decía una carta escrita con una caligrafía temblorosa, las letras casi borradas por el tiempo. El diario de mi abuela era más claro, sus palabras cargadas de miedo. No es un niño, es un puente. Si nace, ellos vendrán, y no habrá vuelta atrás. Las fotos eran lo peor, imágenes de mujeres de la familia, todas embarazadas, sus rostros vacíos, como si algo las hubiera drenado de vida. Una mostraba a mi abuela Carmen, joven y con el vientre hinchado, sosteniendo un bebé que nunca conocí, sus ojos fijos en la cámara con una expresión que helaba la sangre. Confronté a doña Rosario, la única persona viva que conocía las historias de mi abuela. Su figura encorvada bajo el peso de los años mientras me recibía en su cocina llena de olores a miel y hierbas. Ella me miró con tristeza, sus ojos nublados por cataratas, y dijo, «Tu familia hizo un trato, María, hace siglos, con los que viven en la tierra. No son demonios, no son ángeles. Son algo más antiguo, algo que camina entre las sombras. Dan fertilidad, pero cada niño que nace les pertenece, un precio que se paga con sangre o alma. Me dio un amuleto, un colgante de plata con símbolos que no reconocí, tallados con precisión casi inhumana, y me dijo, llévalo siempre, puede protegerte. Pero no por mucho tiempo, María. Me advirtió que no fuera al bosquecillo de encinas detrás de la casa, donde decían que las entidades se manifestaban, un lugar que los aldeanos evitaban incluso de día. No podía quedarme de brazos cruzados, atrapada entre el miedo y la necesidad de entender. Cada noche, los susurros eran más fuertes, un coro que se filtraba por las paredes, y los sueños más claros, llenos de imágenes del bosquecillo que me perseguían incluso despierta. Soñaba con figuras sin rostro que me rodeaban, sus manos huesudas tocando mi vientre, sus voces susurrando promesas de vida y amenazas de muerte. El bebé se movía como si respondiera a ellos, y yo sentía que estaba perdiendo el control, mi cuerpo convertido en un campo de batalla entre mi voluntad y algo más grande. Una noche, decidí ir al bosquecillo, mi resolución fortalecida por la desesperación. Tomé el amuleto, un cuchillo que encontré en la cocina, su hoja desgastada pero afilada, y una linterna que temblaba en mis manos, y salí bajo un cielo sin luna, las estrellas ocultas por nubes densas que parecían presagiar lo que vendría. El aire era frío, cortante como un cuchillo contra mi piel, y el silencio del campo era opresivo, roto solo por el crujir de las hojas bajo mis pies. El bosquecillo estaba a unos minutos de la casa, pero cada paso era más difícil, como si el suelo mismo me empujara hacia atrás, resistiéndose a mi avance. Las encinas se alzaban como guardianes oscuros, sus ramas retorcidas formando un techo que bloqueaba la luz, y el olor a tierra húmeda y algo metálico llenaba mis pulmones. Encontré un claro, un círculo perfecto de piedras cubiertas de musgo,
dispuestas como si alguien las hubiera colocado con intención. En el centro, había un montículo de tierra, pequeño pero imponente, como un altar erigido por manos olvidadas. Me arrodillé, temblando, y toqué el montículo con dedos vacilantes. La tierra estaba caliente, un calor que contrastaba con la noche helada, y entonces lo sentí, un rugido en mi mente, un sonido que no venía de mis oídos sino de lo más profundo de mi ser. El bebé se movió con violencia, un golpe que me arrancó un grito, y los susurros se volvieron gritos. María, el niño, es nuestro. Vi sombras entre los árboles, figuras altas y delgadas, sin rostro, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Corrí, con el amuleto quemando en mi mano, su calor atravesando mi piel, sintiendo que me perseguían, sus pasos resonando detrás de mí como un eco que no podía escapar. Cuando llegué a la casa, cerré la puerta con manos torpes y caí al suelo, llorando, el corazón latiendo como un tambor, sabiendo que había despertado algo que no podía controlar. Al día siguiente, volví con don Miguel, pálida y temblando, mi rostro reflejando las noches sin dormir. Le conté lo del bosquecillo, las sombras, el altar, mis palabras saliendo entre jadeos mientras él escuchaba en silencio, sus manos entrelazadas sobre la mesa de la sacristía. Él cerró los ojos y murmuró una oración, su voz temblorosa pero firme, como si intentara convocar una protección que ya no creía posible. No debiste ir, María, dijo, abriendo los ojos con una mezcla de reproche y compasión. Ahora saben quién eres, María. Me explicó que el pacto no podía romperse del todo, pero podía retrasarse, un alivio temporal en un mar de desesperación. Necesitamos un ritual, dijo, su voz bajando a un susurro, no un exorcismo, porque esto no es el diablo como lo conocemos, es algo más antiguo, algo que vino antes de las cruzadas, antes de los santos. Podemos intentar devolverlos al otro lado, al menos por un tiempo. Esa noche, don Miguel llegó a la casa con un libro de oraciones encuadernado en cuero agrietado, sus páginas amarillentas oliendo a incienso, y un frasco de agua bendita mezclada con hierbas que desprendían un aroma a podredumbre y tierra. Colocó velas en un círculo alrededor de mí, su luz titubeante proyectando sombras danzantes en las paredes, y comenzó a rezar, sus palabras en latín resonando como un canto fúnebre. El aire se volvió pesado, una presión que me oprimía el pecho, y las velas parpadeaban aunque no había viento, sus llamas inclinándose como si algo las empujara. Sentí al bebé moverse, pero no era un movimiento normal, un latigazo que me hizo jadear, como si intentara salir, arañando desde dentro con uñas invisibles. Don Miguel siguió rezando, pero su voz se quebró cuando un viento frío, helado como el aliento de una tumba, apagó las velas de un soplido, sumiéndonos en la oscuridad. Las sombras de la casa parecieron cobrar vida, deslizándose por las paredes como serpientes, y vi una figura sin rostro en la esquina, su silueta alta y delgada recortada contra la penumbra. El cura gritó, un sonido gutural que me heló la sangre, y cayó al suelo, con sangre saliendo de su nariz, goteando sobre el suelo de madera.
No podemos detenerlo, susurró antes de desmayarse, su cuerpo inmóvil mientras yo temblaba, atrapada entre el miedo y la culpa. No podía rendirme, no después de ver a don Miguel caer. Revisé el diario de mi abuela otra vez, mis dedos temblando mientras pasaba las páginas, buscando cualquier pista que pudiera salvarme. Encontré una página que no había visto antes, escrita con mano temblorosa, la tinta desvanecida por el tiempo. Si el niño nace, ellos cruzarán. Solo la sangre puede detenerlos. Había un dibujo de un cuchillo, su hoja grabada con los mismos símbolos que vi en el amuleto, un diseño que parecía pulsar bajo mi mirada. Fui al cuarto de mi abuela, un lugar que olía a lavanda seca y recuerdos olvidados, y encontré el cuchillo ritual, escondido en una caja de madera tallada, sus símbolos brillando con una luz tenue, como si estuvieran vivos. Lloré, sosteniendo el cuchillo, su peso frío contra mi piel, sabiendo lo que tenía que hacer. No podía dejar que el bebé naciera, no si significaba abrir una puerta para esas entidades. Pero también era mi hijo, mi sangre, un pedazo de mí que no podía destruir sin desgarrarme el alma. Cada día era una batalla, una guerra silenciosa dentro de mí. Mi vientre crecía, y los movimientos del bebé eran más violentos, un torbellino que me arrancaba gemidos y me obligaba a apoyarme en las paredes para no caer. Los susurros eran constantes, un murmullo que llenaba la casa como un río subterráneo, y los sueños mostraban al bosquecillo lleno de figuras sin rostro, sus manos extendidas hacia mí, esperando. Sentía que el bebé me hablaba, su voz susurrando en mi mente, pidiéndome que lo dejara nacer, prometiendo que todo estaría bien, que seríamos una familia. Pero también sentía que no era mi voz, que algo lo controlaba, una fuerza oscura que se reía de mi debilidad. Doña Rosario me visitó, su figura encorvada entrando por la puerta con un frasco en las manos, y dijo, si lo dejas nacer, perderás más que tu vida, María, lo perderás todo, tu alma, tu familia. Me dio un frasco con una hierba amarga, su olor acre llenando la habitación, y me dijo que la tomara para detenerlo, para evitar que el pacto se cumpliera. No lo hice. No podía matar a mi hijo, no podía manchar mis manos con su sangre, pero tampoco podía dejar que esas entidades ganaran, que mi cuerpo se convirtiera en su puerta. Decidí enfrentarlo, mi resolución forjada en el fuego del miedo y la desesperación. Una noche, bajo un cielo cubierto de nubes que apagaban las estrellas, volví al bosquecillo con el cuchillo, el amuleto y el crucifixo de don Miguel, que aún conservaba el olor a incienso. El claro estaba igual, pero el montículo brillaba más fuerte, un resplandor rojizo que parecía latir como un corazón. Me arrodillé, el frío de la tierra atravesando mis rodillas, y recé, no a Dios, sino a mi madre, a mi abuela, a todas las mujeres de mi familia que habían sufrido por este pacto. Ayúdenme, susurré, mi voz quebrándose en el silencio. Las sombras volvieron, más claras ahora, sus formas casi humanas pero distorsionadas, con ojos brillantes que me atravesaban. Sus voces eran un coro, un rugido que me hizo taparme los oídos. María, dánoslo.
Corté mi mano con el cuchillo, la hoja deslizándose como hielo, y dejé que la sangre cayera sobre el montículo. Tómame a mí, dije, mi voz firme a pesar del temblor. Déjenlo ir. El suelo tembló, las piedras se alzaron como si quisieran escapar, y sentí un dolor agudo en el vientre, como si el bebé luchara contra mi decisión. Entonces, todo se detuvo. El bebé dejó de moverse, y las sombras se desvanecieron, dejando solo el eco de su grito en mi mente. Caí, exhausta, la sangre goteando de mi mano, sabiendo que había ganado o perdido. En los días siguientes, la casa quedó en un silencio opresivo, pero no vacío. Los susurros habían cesado, pero sentía ecos, fragmentos de voces que se colaban en mi sueño, susurros de mi tatarabuela, de mi abuela, contándome historias que nunca había oído. Una noche, soñé con ellas, reunidas en el bosquecillo, sus rostros pálidos iluminados por una luz que no venía del sol. Mi tatarabuela me habló, su voz un susurro roto, lo hicimos por amor, María, pero el precio fue eterno. Mi abuela Carmen agregó, ellos nos dieron vida, pero nos quitaron el alma. Me desperté con lágrimas, entendiendo que el pacto no era solo mío, sino de todas ellas, un legado de sangre que cargaba en mis huesos. Visité la tumba de mi abuela, un lugar olvidado en el cementerio de la aldea, y dejé flores, pidiéndole perdón por haber roto su silencio. La aldea cambió conmigo. Los vecinos que antes me miraban con asombro ahora me evitaban, sus ojos bajando al suelo cuando pasaba, como si temieran contagiarse de mi maldición. Doña Rosario me trajo un pan como ofrenda, pero sus manos temblaban y no se quedó a charlar. Don Felipe, en la forja, dejó de saludarme, su martillo resonando como un juicio. Sentía sus miradas, susurros detrás de las cortinas, rumores de que había traído algo oscuro a la aldea. Una noche, un grupo de mujeres vino a mi puerta, lideradas por la hija de Doña Rosario, exigiendo que dejara la casa. Trajiste a los que no deben estar aquí, María, dijo, y me arrojaron agua bendita que quemó mi piel como ácido. Huyó cuando grité, pero su miedo se quedó conmigo, un peso que me hundía más en mi soledad. Determiné buscar más respuestas. Viajé a Toledo, a la biblioteca de la catedral, donde encontré un libro antiguo sobre rituales paganos en Castilla. Hablaba de un culto que ofrecía fertilidad a cambio de almas, un pacto sellado en bosquecillos como el mío. Las descripciones coincidían: círculos de piedras, montículos calientes, sombras con ojos brillantes. Copié las páginas, mi mano temblando, y volví a la aldea con un plan. Visité a don Miguel, aún débil, y le mostré el libro. Es real, María, dijo, su voz un susurro, pero el ritual que proponen es peligroso, requiere tu vida. Negué con la cabeza, pero guardé la idea, sabiendo que podría ser mi última opción. Los sueños se intensificaron. Una noche, vi a mi tatarabuela en el bosquecillo, ofreciendo su sangre sobre el montículo, su hija sana en sus brazos. Pero luego, la niña creció en sombras, y la aldea sufrió. Desperté con la certeza de que el sacrificio no era suficiente.
debía ser total. Guardé el cuchillo ritual cerca, preparándome. Doña Rosario, al verme, lloró y me dio un relicario, diciendo: «Protege tu alma, María». Lo llevé siempre, sintiendo su peso como un recordatorio. Tras el enfrentamiento, el silencio regresó, pero no era paz. Sentía vacíos, como si algo me hubiera dejado un hueco. Los aldeanos dejaron de visitarme, y la casa parecía más fría. Un día, encontré huellas cerca del bosquecillo, frescas, como si alguien hubiera estado allí. Temí que las entidades volvieran, y reforcé las puertas con sal, un truco que doña Rosario sugirió. Pero el miedo persiste, un eco en mi mente. No hubo bebé. Los médicos lo llamaron un aborto espontáneo. Pero yo sé la verdad. Rompí el pacto, pero a un costo. La casa sigue vacía, pero siento que algo espera. Don Miguel murió semanas después, y doña Rosario me miró con lástima. Lo hiciste bien, María. Ahora, a mis 67 años, temo por ustedes, mis nietos, yo, María. Si alguna vez oyen un susurro, si sienten una presencia, huyan, porque lo que vive en la tierra siempre vuelve. Gracias por escuchar mi historia, mis pequeños. Si les dio escalofríos, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y comentar qué les pareció. ¿Han sentido alguna vez que algo los observa desde la sombra? Cuéntenmelo abajo. Nos vemos en la próxima historia, si se atreven.